Hoy en 1994, bueno, no hoy, un día como hoy, 6 de junio de 1944, el día D. El desembarco a Normandía. ¿Por qué se llama D? ¿Por qué no A? Porque es Day, D-Day. ¿El día de días? El día de días. Podríamos decir. H. El desembarco de las fuerzas aliadas que lograron la mayor invasión. Y sí es cierto que eso fue lo que ya definió esa Segunda Guerra. Contribuyó como tantas cosas, ¿no? Desde luego la carga mayor la llevaron los soviéticos, eso siempre se ha aceptado. Y tan es así que pues los dejan tomar Berlín. Ese es el reconocimiento tácito de Estados Unidos, que detiene a Patton para que sean los soviéticos los que tomen Vietnam, Alemania, Berlín sobre todo. ¿Pero por qué los dejaron? Porque habían llevado la carga más fuerte, habían derrotado a lo más poderoso del ejército alemán. Hubo una serie de batallas en que destruyeron toda la potencia alemana. La batalla de Kursk sigue siendo la batalla más grande de la historia de todo tipo. Entonces, ahí los rusos destruyeron el poder alemán y ya era nada más cuestión de tiempo que cayeran. Y Estados Unidos pues tuvo la invasión de Normandía, tuvo pues un costo mínimo comparado con lo que representó para los rusos. Y desde luego todavía sufrió un revés muy fuerte en la batalla de las Ardenas. Y otro revés cuando trató de invadir por el norte Alemania con Montgomery y lo detuvieron los alemanes. Eso que se relata en una batalla, un puente muy lejos, un puente más allá de lo que se... Más allá. Sí. Entonces, no, los rusos gastaron 10 veces más recursos y pues tenían les da el privilegio de tomar Berlín, porque podía haber llegado Patton a Berlín primero, porque contra él no se hubieran opuesto los alemanes, que preferían rendirse a Occidente que a los rusos. ¿Y por qué los rusos no se quedaron entonces con el poder de Berlín? Se quedaron. Bueno. Nada hasta 1993 se quedaron. Pero no completamente, vamos. Completamente, por supuesto. Pues Alemania Oriental rodeaba a Berlín, claro. Les conceden una zona que ocupan las potencias occidentales en Berlín Occidental. Ahí es cuando se lo parten. Sí, comparten. Y es una isla controlada por Occidente en medio de la zona soviética, de ocupación soviética, que después fue la República Democrática Alemana. Porque los aliados se quedaron con empresas, producción, y los rusos no parece que hayan... Y como no, se quedan todas las empresas que estaban en la zona oriental, se quedaron ahí. Por eso había dos marcas 6, ZEISS. Una que hacía las cámaras de Alemania del Este, la práctica, y la otra la que hacía la óptica para Alemania Occidental, la República Federal. Car 6. Y así hubo varias fábricas de autos, varias acerías y demás que estaban en la parte oriental. Es más, la Unión Soviética hasta la fecha, Rusia hasta la fecha se quedó con parte de lo que era Prusia Oriental, lo que era donde estaba la ciudad de Königsberg, que para ellos es Kaliningrado, y actualmente
es una isla que se encuentra entre Polonia y Lituania, pero que es territorio ruso. Alejandro. Fue la operación anfibia más de desembarco más numerosa de toda la historia, 160,000 tropas. El número de bajas de los aliados fue de 10,000 en total ese día. Pero acuérdense que, ¿por qué es importante? Si hubiera fracasado, quizás se retrasa el fin de la guerra, porque la intención de todos los aliados era que los alemanes tuvieran que enfrentar dos frentes. Por un lado, el oriental, por donde venían los rusos desde febrero del 43, cuando empezó la contraofensiva soviética después de la caída de Stalingrado. Ahí empiezan los soviéticos a expulsar primero a los alemanes de su territorio y avanzar hacia Alemania desde el oriente. Entonces, la importancia del día D es que se abriera otra cabeza de playa en Normandía y que los aliados ingleses, franceses, canadienses y norteamericanos pudieran avanzar a Alemania desde el occidente. Entonces, prácticamente hacías una pinza para cerrarla en Berlín, que fue lo que sucedió. Ahora, yo más bien considero que, digamos que Roosevelt ya estaba muy cansado. Acuérdense que se va a morir por esos días. Traía todo este problema de la poliomielitis desde niño, ya estaba muy enfermo. A mí me parece que concedió demasiado a Stalin en esa famosa conferencia en Yalta, donde es una foto muy famosa donde están Churchill, Stalin y Roosevelt. Yo creo que si hubiera llegado al poder antes, Truman hubiera impedido que todo, como se repartió digamos, Alemania y toda esta parte de los alemanes. Sobre todo porque ya se vislumbraba la Guerra Fría, o sea, no era tampoco así que de pronto terminó la guerra y ¿ahora qué hacemos? Pues una Guerra Fría. No, o sea, ya había un cierto temor ahí con el avance del comunismo o del socialismo y pues ya sabía todo el mundo hacia dónde iba. Por eso fue un error estratégico el que Roosevelt le hubiera permitido a Stalin llegar o a aceptar las condiciones para que ellos entraran primero a Berlín y después lo que todos sabemos, ¿no? Cómo se dieron las cosas, lo que decía Mario, se crea Alemania democrática, se separa de Alemania federal y Berlín queda dividida en 4 sectores aliados, uno en manos de los soviéticos, otro de los ingleses, otro de los franceses y otro de los estadounidenses, que al final se hicieron uno solo contra el soviético, y así fue hasta 1991 cuando la reunificación. Pero definitivamente no fue el desembarco que definió la guerra, sino el desembarco que, digamos, le dio el empujón final, sobre todo por el éxito del desembarco, lo que permitió que la guerra no se extendiera mucho más. Y sobre todo la liberación de Francia. Claro. Eso es importantísimo, que no hubiera ocurrido de no ser por el desembarco en Normandía. El 6 de junio es el desembarco y para agosto 20 y tantos liberan Francia. Sí. ¿Qué era lo que se trataba entonces? Sí. Porque dejar a Rusia liberar Francia hubiera tomado mucho. ¿O lo hubieran destruido? Pues hubiera dado tiempo de que los alemanes destruyeran París. Sí, porque esa era la intención, pero es tan sorpresiva la llegada de los aliados a París que no lo esperaban, porque es una decisión de los franceses acelerar la liberación de París porque temían que se destruyeran las obras arquitectónicas de París. Oigan, y ustedes que todo esto entienden muy bien, entonces en Ucrania ya la guerra cambió a guerra de aguante, a ver quién soporta más este clima. Pues no por el clima, sino... Bueno, esta tensión, esta situación, quién tiene más suministros, quién tiene más balas, quién tiene más dinero para invertirle. Sí, es ver hasta cuándo se cansa Rusia, porque es la que se está desgastando. Los ucranianos no pueden rendirse. Representa
el fin de su país como nación independiente, y hay una gran mayoría de ellos no desean volver a ser sometidos a Rusia. Y pues ahí van a seguir. Ha habido ofensivas recientes de Rusia en la parte oriental de Ucrania contra las provincias que son mayormente rusas, que son unos pocas que están en la parte de Oriente. Pero y Ucrania ha resistido enormemente y ha logrado detener los avances en casi todos los demás lugares. En ese desgaste no va a quedar piedra sobre piedra. Así está sucediendo. Sí, claro. Así está sucediendo. Entonces no tiene para cuándo terminar esa guerra. No, probablemente. No va a haber un golpe como estos, una estrategia distinta. No, es que aquí no hay manera de que pudiera revertir el resultado de Ucrania. Yo creo que va a aguantar, como dice Mario, hasta que pues Rusia vea que los daños económicos y los daños materiales de Rusia no estaban contemplados. ¿Y a poco se va a rajar Putin? No, pero entonces va a presionar para que un acuerdo. Hasta entonces se va a sentar a platicar. Yo creo que sí. Ojalá que llegue pronto.